En nuestro video explicaremos el razonamiento económico. Empezaremos explicando qué es la economía. La economía no solo es dinero, viene del griego oikos, que significa casa, y nomos, ley, que quiere decir el manejo de la casa. La economía existe porque los recursos que utilizamos a lo largo de nuestras vidas son escasos y tienen muchos usos. La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, empresas y gobierno hacen para enfrentar la escasez. La economía es la ciencia que estudia el bienestar del hombre, ya que optimiza los recursos que son pocos para satisfacer nuestras necesidades. Para poder explicar el razonamiento económico debemos entender la historia de la economía. La economía, como ya sabemos, ha existido desde que el ser humano ha habitado la Tierra, y este pensamiento ha ido evolucionando y volviéndose más complejo. Para empezar, veremos un poco de la antigüedad, donde surgen las primeras ideas económicas, y estas se dan en los pensadores griegos como Pitágoras, Aristóteles, Platón, Homero y Xenofonte. Platón se destacó por su obra La República, donde hablaba de cómo se organizaba la economía en la ciudad ideal. Rechazaba la propiedad privada y los actos comerciales, ya que según él generaban luchas internas. Aristóteles, por otra parte, hizo distinciones entre el comercio lícito para el intercambio de mercadería y el incorrecto, que buscaba solo la obtención de ganancias. Estos tópicos sirvieron como base para establecer la ciencia económica. Para Aristóteles, la economía es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas. Aristóteles y Platón son los padres de la historia del pensamiento económico en la antigüedad clásica. La Edad Media surge en el siglo V. En esta época, la actividad principal era la agricultura y la ganadería. El comercio se realizaba localmente y solamente se producía para sobrevivir. No había un excedente para poder vender. El sistema político-social era el feudalismo, donde los campesinos trabajaban solamente para el señor feudal, quien era el que les daba las tierras. Esta etapa duró hasta el siglo XV. Fueron 1000 años en los que no se logró un gran crecimiento y la mayoría de las personas eran pobres. La época termina ya que las tierras dejaron de ser muy productivas. Había crisis, guerras y epidemias. En 1492 se extendieron hasta América. En esta época se conoce como el mercantilismo. Este era un sistema económico basado en el comercio y en las exportaciones. Al descubrir nuevos territorios mediante la navegación, se expandió el comercio exterior. Por otro lado, las minas de oro y plata encontradas en América fueron una causa para que se diera el progreso económico de Europa. Se fomentaron el comercio y la navegación. Estas minas eran trabajadas por indígenas y negros. Todo esto generó el progreso financiero de la burguesía junto a una fuerte ambición. Se crean los estados-nación, quienes regulaban la economía. Su principal objetivo era obtener metales preciosos. En esta época se alcanzó un buen desarrollo y llegó a su fin en 1750, debido a problemas de inflación. La fisiocracia se da en el siglo XVIII y el principal pensador es Quesnay. La fisiocracia surge como reacción al mercantilismo. Quesnay afirmaba que la economía funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía, o dicho de otra manera, entre los grupos sociales. Quesnay decía que la riqueza solo se genera en tareas agrícolas, por lo que los agricultores eran la clase productiva del país, que el intercambio de mercaderías e incluso la industria no agregaba ningún valor. En la economía clásica, a finales del siglo XVIII, sucedieron una infinidad de cambios sociopolíticos, tecnológicos y económicos, como la revolución industrial y el movimiento de la Ilustración.
en los cuales se marca el nacimiento de la ciencia económica moderna. Adam Smith, fundador de la economía como ciencia en su obra La riqueza de las naciones, analizó los procesos de creación y distribución de la riqueza. Consideraba que la natural tendencia del hombre para enriquecerse era beneficiosa para la sociedad. La división y especialización del trabajo lograría el crecimiento de la producción, que debía existir libre competencia, por lo que el Estado no debería intervenir en la economía. Carlos Marx elaboró la teoría llamada materialismo histórico, en el cual detalla que la sociedad evolucionó de las comunidades primitivas al esclavismo, pasó por el feudalismo, después al capitalismo y pronosticaba de ahí que iría una nueva sociedad. La economía social de mercado, a partir de 1974, surge después de la Segunda Guerra Mundial. No configuró una ideología política nueva, sin embargo, se ligó fuertemente al socialismo. Se caracteriza porque los países deben adoptar régimen democrático y debe garantizar la propiedad privada de los medios de producción, obligando a su uso responsable. Se centra en buscar la estabilidad monetaria y un sistema adecuado de seguridad social para el desempleo, vejez e invalidez. Los mercados han de ser abiertos al mismo tiempo que deben evitar los monopolios, los precios máximos y los impuestos a la producción. En el caso de quiebra de alguna empresa, el Estado no debe rescatarla. Por último, las instituciones públicas deben favorecer y dar certidumbre a las actividades económicas. De esto surge el neoliberalismo, que es una corriente económica moderna que se caracteriza por reducir el poder del Estado al mínimo, bajo la creencia de que la sociedad civil se desarrollará más en un entorno libre de imposiciones gubernamentales. De igual forma, el mercado ocupa un lugar central, con un autoritarismo moral aunado a un individualismo económico. El nivel de empleo se da de acuerdo a las necesidades económicas y no con las sociales. Se pretende que el bienestar sea provisto por el crecimiento económico y no por el Estado-nación, y uno de los puntos más importantes es la apertura de los mercados. Por último, se da la tercera vía. La economía social de mercado fue retomada por Anthony Giddens, quien la renovó con el nombre de tercera vía o nuevo laborismo. Entre las principales propuestas están adaptar la socialdemocracia a un mundo cambiante, intentar trascender la socialdemocracia y al neoliberalismo, la renovación de la izquierda, una ideología basada en los valores de igualdad y libertad, el fortalecimiento de la economía, democratizar la acción del gobierno. La prosperidad basada en el capital humano y social sobre todo reconoce la existencia de una responsabilidad fiscal y monetaria. Por último, podemos concluir que por medio del análisis descrito de las diferentes etapas por las cuales se ha ido desarrollando el concepto de economía, podemos comprender la importancia y la perspectiva de cómo y por qué el razonamiento económico se ha ido adaptando de acuerdo al contexto de los factores de producción y de la organización de la propia sociedad. Por lo anterior, la economía centra su estudio en el cómo la gente elige asignar sus recursos escasos y limitados para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios en un intento por satisfacer sus necesidades ilimitadas, de tal forma que si no existiera el problema económico no sería necesario estudiar la economía. Como se puede observar, los recursos económicos se combinan en una variedad de formas para producir bienes y servicios. Las principales categorías de los recursos, incluyendo trabajo, capital, tierra y habilidades empresariales o de organización, para combinarlos de manera óptima por medio de las elecciones que realizan los agentes económicos. Este razonamiento económico de obtención y asignación de recursos en aquellas elecciones que ofrezcan la mayor satisfacción es realmente la esencia de la ciencia.